Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público de secundaria bastante joven que tiene unos conocimientos básicos sobre el tema, pues un proceso histórico muy interesante, en mi opinión, que tiene lugar en el Reino Unido en el siglo XVII, en Inglaterra, Escocia y en menor medida en Irlanda. Pues este proceso histórico, como pone aquí en la presentación, es el nacimiento de la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno que básicamente pues, se mantiene hasta la actualidad. De hecho, todas las monarquías en Europa son de tipo parlamentario y este fenómeno, la monarquía parlamentaria, este sistema, aparece en el Reino Unido en el siglo XVII. Bueno, este vídeo va a ser bastante sencillo y va a estar articulado o dividido en como 5 partes. En la primera parte voy a hablar de la unión dinástica de Inglaterra y Escocia, que se unifican como países en el siglo XVII, y del fracasado absolutismo en el Reino Unido, cómo fracasan los monarcas del Reino Unido en convertirse en reyes absolutistas al modo francés. En segundo lugar, de la guerra civil entre los partidarios del Parlamento y los partidarios del rey y la famosa dictadura republicana de Oliver Cromwell. En tercer lugar, de el regreso de los reyes al Reino Unido, de los Estuardo, que era la dinastía que gobernaba, y cómo fueron expulsados de nuevo. Finalmente hablaré de la monarquía parlamentaria, del concepto de la forma de gobierno que se mantiene hasta la actualidad, y luego de un documento muy conocido que también ha tenido una importancia enorme en los sistemas jurídicos actuales, que se conoce como la Carta de Derechos, la Bill of Rights, que se crea en 1689. Y finalmente haré un epílogo escocés, hablando un poco de la situación de Escocia, que es un reino pues con una tradición muy antigua, que vive bueno, que continúa su inestabilidad hasta el siglo XVIII. Bueno, a partir de aquí, la unión dinástica, el nacimiento del Reino Unido. Mucha gente a veces confunde Inglaterra con el Reino Unido, y eso es un error. Sobre todo si vais a Escocia, os lo recordarán enseguida. El Reino Unido nace, entre comillas, en el siglo XVII, cuando se unifican los reinos de Inglaterra y Gales, que están aquí, que eran los más poblados y los más poderosos, entre comillas. Inglaterra era el reino más poblado, tenía la capital en Londres. Escocia era otro reino que se encuentra aquí. Es un reino que era bastante, la extensión es bastante grande, pero estaba menos poblado y era un poco menos próspero que el Reino Unido. La capital es Edimburgo. Y luego además también estos territorios tenían ocupados o tenían territorios en lo que se conoce hoy en día como la República de Irlanda, que en este caso es la isla de Irlanda, que pertenecía a, creo que a Inglaterra. Estos reinos, el reino de Escocia, el reino de Irlanda, Inglaterra y Gales, pues forman lo que se conoce como el Reino Unido, que es bastante sencillo. Una forma muy fácil de acordarse es con la bandera británica, que la tenemos aquí abajo, que casi todo el mundo la conoce. Esta bandera británica está compuesta por la Cruz de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra, y la Cruz de San Andrés, que es la bandera de Escocia. Si os fijáis, se juntan estas dos banderas y aparece la bandera británica. Entonces, este Reino Unido aparece en 1603. ¿Y por qué aparece? Porque la reina de Inglaterra anterior, la famosa Isabel I, la reina virgen, pues hizo honor a su nombre y murió sin hijos. Y claro, al final en Inglaterra no tenían ningún rey y consideraban que la monarquía era la mejor forma de gobierno, así que el rey de Escocia, Jacobo, era pariente de la reina Isabel y al final acabaron acordando nombrándole rey de Escocia y rey de Inglaterra. Con lo cual se produce lo que en historia se conoce como unión dinástica. Se unifican los reyes, es decir, Jacobo era rey de Jacobo VI de Escocia y Jacobo I de Inglaterra. Eran reinos diferentes, con religiones diferentes, con idiomas incluso diferentes, monedas diferentes, leyes diferentes, pero tenían el mismo rey. Jacobo I pues, vivió unos años y murió enseguida porque ya era bastante mayor y su heredero fue Carlos, Charles, que reinó desde 1625 hasta 1649. Este monarca pertenecía a la familia de los Estuardo, que es la dinastía que gobernaba en Escocia y ahora gobernaba en Escocia, en Inglaterra, en el Reino Unido. Y bueno, Carlos I era un rey que intentaba imitar el modelo absolutista. En Francia, durante su reinado, pues gobernaba Luis XIII con su ministro el cardenal Richelieu, luego después gobernaría Luis XIV. Y bueno, el modelo francés de los Borbones, del absolutismo, fue en cierta forma imitada por Carlos. Carlos I, además, aunque técnicamente no era católico, pues él tenía simpatías con el catolicismo, o al menos con los ritos católicos, y era visto con suspicacia por el resto de la población. Como el resto de reyes en Europa, pues se basó o se apoyó en algunos poderosos ministros que se conocen en España como validos. En el caso del valido de Carlos I es el famosísimo duque de Buckingham, que fue hecho, bueno, que saltó a la fama cuando se convirtió en uno de los protagonistas de las novelas de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. El valido, el primer ministro de Carlos I, el duque de Buckingham, que fue asesinado.
Y bueno, en el Reino Unido había una institución peculiar, bueno, en el resto de reinos también había, que se conoce como Parlamento, el British Parliament, que tenía dos cámaras, como dos especies de dos salas de reunión. La cámara más conocida es la House of Commons, la Cámara de los Comunes, y la Cámara aristocrática, donde estaban los nobles, era the House of Lords. Estas dos cámaras legislativas británicas, el Parlamento pues, británico, pues tenía bastante tradición, tenía bastante poder, era una institución que venía de la Edad Media, y aquí se puede ver una imagen en la actualidad. Como se puede ver, en el Reino Unido son muy tradicionalistas y siguen el modelo pues, que tenían en la Edad Media, aunque obviamente el Parlamento que vemos en esta foto está restaurado y eso es un poco falsificación. Esto es una imagen antigua del Parlamento donde se puede ver que seguía la misma estructura. En cualquier caso, Carlos I intenta aumentar su poder, cobrar más impuestos, incluso intenta reclutar un ejército y se enfrenta contra el Parlamento. En el Parlamento había diputados que estaban elegidos por distritos. Cada distrito pues elegía un parlamento. La votación era más o menos democrática, y entre comillas más o menos, porque era mucho más democrática que en otros reinos, pero al mismo tiempo pues muchos distritos estaban en lo que se conoce como distritos podridos, la votación estaba manipulada, la gente que iba allí no eran comunes, a pesar de decir commons de comunes, realmente era gente de clase alta, media y, o que tenían el apoyo de algún grupo. Pertenecían a la burguesía, a los comerciantes, a la nobleza y, bueno, tenían algunas ideas claras. Esta gente que iba a la Cámara de los Comunes estaban en contra de la restauración del catolicismo. El cristianismo de rito católico romano, pues había sido la religión más común en el Reino Unido hasta la llegada del anglicanismo con Enrique VIII. El catolicismo había sido sustituido en el poder después de Enrique VIII y con Isabel I, pero mucha gente en el país continuaba siendo católica pues, de forma oculta, con lo cual en la Cámara de los Comunes tenían miedo a que los católicos volvieran al poder. Y luego además este Parlamento pues, también se oponía contra las medidas absolutistas del rey Carlos. En cualquier caso, bueno, también había un problema religioso y lo voy a intentar explicar porque en las Islas Británicas el tema de la religión es un asunto especialmente complicado. Espero hacerlo bien porque no soy un experto en el tema. El catolicismo todavía era muy importante en Irlanda, la isla que os he mostrado antes, que estaba, pues la gente allí normalmente era católica, había mucho católico escondido entre la nobleza que se escondían o intentaban ocultar su fe porque podían ser perseguidos, y luego la familia real que tenía vínculos con Francia también tenía, al menos era amistosa o veía con simpatía el catolicismo. Luego está el grupo que se conocen como anglicanos. El cristianismo anglicano había sido fundado por Enrique VIII, el rito era muy parecido al católico, pero tenía obispos propios. Y estos obispos propios pues tenían su propia agenda y no querían ser católicos. Y luego estaba la iglesia escocesa, que tenía un perfil evangélico, calvinista, pues un pelín más radical que los anglicanos, que su rito se diferenciaba bastante. Y dentro de los anglicanos y escoceses había una sección que se conoce como episcopaliana, que tenían obispos, y una sección presbiteriana. Los obispos eran nombrados por el rey y los presbiterianos, el presbítero, que es el sacerdote o el pastor, eran nombrados por la congregación. Como se puede ver, la confusión religiosa en el Reino Unido era altísima y el problema es que mucha gente no estaba a favor o no quería que los católicos volvieran al poder. Bueno, la guerra estalla en 1642 y no es una guerra contra otro país, sino que es una guerra entre el rey, que tenía sus partidarios, y el parlamento, que tenía sus partidarios. Se puede ver aquí un poco las fases de la guerra. Al principio los royalists, que están en rojo, eran los partidarios del rey, que al principio tenían pues más territorio, se retirado, su capital estaba en Oxford, hablo de un poco de memoria, y luego los partidarios del Parlamento. Hay diversas batallas, es una guerra bastante sangrienta, y bueno, al final el ejército del Parlamento se impuso sobre el ejército real. El rey al final sería juzgado y perdería la cabeza, y el líder de este ejército es un político muy conocido, un puritano bastante estricto y bastante efectivo como militar, que se llama Oliver Cromwell, que luego sería nombrado Lord Protector, que era una especie de dictador republicano. Bueno, obviamente, cuando el rey perdió la guerra, sus ejércitos fueron derrotados, fue detenido y fue juzgado por el Parlamento. Este juicio del rey Carlos por el Parlamento británico pues fue muy famoso. Aquí se puede ver una especie de caricaturas del siglo XIX del rey Carlos, que se está enfrentando contra el Parlamento y les está diciendo que no tienen capacidad para juzgarlo, que el juicio es ilegal. Al final no importó porque le cortaron la cabeza, pero bueno, el rey al menos mantuvo su dignidad.
Bueno, ¿y quién mandaría? Después de que le ejecutaran al rey, pues Oliver Cromwell, tenemos aquí una imagen de época, pues se convirtió en Lord Protector y bueno, fue una especie de dictador republicano. Él no quiso nombrarse rey, fue un puritano religioso, es decir, que era bastante estricto con la religión, brutal, eficiente. En Irlanda le recuerda muy mal porque cometió algunas masacres contra los católicos irlandeses. Y bueno, la idea es, al ser tan puritano y tan estricto, parece ser que muchas personas pues no estaban tan de acuerdo con sus políticas y en cierta forma pues echaban de menos a los Estuardo. Los Estuardo era Carlos I y Jacobo, que ya he hablado antes. Y al final cuando murió, su hijo intentó gobernar un poco, pero al final se retiró y los Estuardo, no Carlos, sino, si no se me equivoco, fue su hijo, Jacobo II, otro Estuardo, pues volvió al poder. Aquí tenemos una imagen, un cuadro de Jacobo II, que era de la familia Estuardo, que al final pues volvió al poder. Bueno, Carlos II intentó de nuevo ser un monarca absoluto, aunque bueno, podemos debatir si fue un poco tan exagerado como su padre o no, suponiendo que sea su padre, y al final también mucha gente seguía temiendo que se convirtiera al catolicismo y que que los católicos volvieran al poder. En cualquier caso, los que estaban contra el rey Jacobo II se volvieron a rebelar en lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. The Glorious Revolution tiene lugar, pues fue muy rápida, tuvo lugar en muy pocos días, apenas tuvo muertos y los estuardos se tuvieron que ir otra vez del país. Entonces, repaso. El primer estuardo es Jacobo, el segundo es Carlos I, que fue ejecutado, le cortaron la cabeza, luego viene una dictadura republicana y luego después el otro estuardo también son expulsados. Al final, como se puede ver, la situación política en el Reino Unido era muy inestable y después de esta gloriosa revolución, que no tuvo tanta sangre como la Primera Guerra Civil, pues los británicos, el Parlamento, invita a otro rey porque no querían un dictador republicano como Cromwell, pero ese rey que invitan, que es de la dinastía de Orange, de Holanda, pues lo limitan grandemente. Después de 1788, el Reino Unido tiene un sistema de monarquía parlamentaria, es decir, la soberanía, el poder lo compartía el rey con el Parlamento. El rey tenía todavía bastante poder, pero en un poder limitado. El protestantismo se hizo obligatorio, de hecho los católicos, si no me equivoco, tenían prohibido entrar en el Parlamento, en una especie de discriminación por religión bastante potente, y el sistema se conoce como monarquía parlamentaria. Bueno, para asegurarse además que estos reyes que habían nombrado pues no volvieran a intentar ser absolutistas, aprobaron una especie de ley, la Carta de Derechos, que en el Reino Unido se conoce como Bill of Rights, que fue pues aprobada en 1789, donde pues prohibían al rey pues reclutar ejércitos en el territorio, prohibían los castigos crueles e inusuales y ponían muchas limitaciones al poder real. Muchos de los derechos que tenemos hoy en día contra la policía, que no nos detengan, muchos de los límites que se ponen a los políticos, pues tienen su origen en esta Carta de Derechos. Bueno, si hemos de comparar, porque a mí esto me interesa mucho, pues podemos comparar como tres modelos. Los Habsburgo, los Austrias, en la monarquía hispánica, en España, Nápoles y Viena, pues practican un modelo descentralizado. Al tener tantos reinos, el rey tiene mucho poder, pero al estar tan descentralizado, pues no tiene tanto poder como en Francia. Los Borbones, que gobiernan en Francia, Luis XIII y sobre todo Luis XIV, practican un centralismo y el absolutismo con los Borbones sí que tuvo bastante éxito. Este absolutismo fue imitado por el resto de reyes, como hemos visto, imitado por Carlos I de Inglaterra con muy mala suerte. Carlos I de Inglaterra y Escocia. Y luego después los Stuart en el Reino Unido es el absolutismo fracasado. Intentan ser absolutistas, fracasan, tienen una guerra civil y luego una revolución gloriosa y acaban siendo una monarquía parlamentaria. Son como un poco los tres modelos que tienen lugar en Europa y como se puede ver el modelo británico al final es el que tendría éxito hasta hoy en día. Y bueno, finalmente voy a hacer un epílogo en Escocia. Escocia es un reino pues poco poblado en comparación con Inglaterra, muy orgulloso, tiene un clima terrible, tiene una zona que son las Lowlands, que son las tierras más habitables, y las Highlands, las tierras altas, tierras de montañas, pues pobladas por pastores montañeses, con gente muy agreste. Y bueno, los jacobitas, que eran los Estuardo, todavía tenían partidarios allí. Entonces los Estuardo, cuando fueron expulsados, pues marcharon a Roma. Al fin y al cabo eran amigos de los católicos, se refugiaron en Roma, tenían el apoyo del Papa, pero en Escocia todavía tenían partidarios. Y bueno, uno de estos jacobitas, uno de estos Estuardo, se llama el Prince Bonnie Charlie, que tenemos aquí una imagen de época, que en Escocia es muy popular, tiene una imagen romántica de, pues eso, por luchando por las libertades escocesas, pues hizo un desembarco en Escocia en 1740, estamos hablando 40 años después, e intentó pues volver a tomar el poder. Fue una expedición fracasada, fue apoyado por los montañeses escoceses y bueno, esta expedición fracasó. Entonces esto es un poco el epílogo en Escocia de cómo acaba pues la creación de la monarquía parlamentaria en el Reino Unido. Bueno, espero haberme explicado, que se haya entendido bien y muchas gracias por llegar hasta aquí.